La guerra entre Samsung y Apple continúa en el 2025 luego de que Apple adoptara algunas cosas de Android en iOS 18. Ahora le toca el turno a Samsung de hacer lo mismo en el Galaxy S25 y mirar hacia el lado de iOS, y en este video te estaré contando todo lo que se copió de Samsung y trajo el nuevo Galaxy S25. Empecemos hablando de lo más obvio, y es que Samsung lanzó una nueva función llamada Now Bar, que esto es prácticamente lo mismo que Apple hizo cuando lanzó las actividades en vivo y también la función de la isla dinámica. Aquí en el equipo de Samsung vas a poder utilizar esta barra para poder recibir actualizaciones en vivo de, por ejemplo, algunas notificaciones, como por ejemplo un partido de fútbol. También vas a poder ver lo que está pasando en el temporizador o a la hora de hacer notas de voz, grabaciones de audio, aunque lo que ha hecho Samsung también un poquito para mejorar y también evolucionar esta función que Apple implementó en iOS hace unos años, es que también te estará dando como notificaciones que están tratando de adivinar lo que estarás haciendo en el futuro. Por ejemplo, está enfocada en la navegación, para que cuando por ejemplo te tengas que ir al trabajo ya te aparezca ahí un botón para que puedas activar rápidamente Google Maps. Esta parte de notificaciones proactivas realmente me llamó mucho la atención y sería algo bastante interesante que entonces este año con iOS 19 Apple pues mire hacia el lado y lo implemente en la próxima actualización. Otra función bastante obvia que Samsung agarró, específicamente los nuevos iPhone 16 y iPhone 16 Pro, es una nueva función de filtros más poderosos y avanzados que se encargan en tratar de mejorar y darle un poco más de opciones a los usuarios para poder procesar las fotos. Y esto pues prácticamente Samsung lo copió con prácticamente la misma interfaz de poder calcular la parte de la temperatura y otros factores a la hora de editar estos filtros en el Galaxy S25. Ya veremos cuando tenga este teléfono aquí en el estudio para ver cómo entonces esta función se compara directamente con la de Apple y cuál entonces implementó mejor esta función de filtros avanzados. Otra función que Samsung le dio al Galaxy S25 es algo que Apple implementó desde hace ya un tiempo con el iPhone 15 Pro, y es la habilidad de poder grabar videos en formato log. De forma sencilla, este formato te permite capturar mejor colores, también un rango dinámico en esta parte de los colores, pero el video se ve completamente desaturado porque obviamente tendrías que aplicarle un LUT o lo que se conoce como también un sistema para poder procesar estos colores. Pues eso mismo ahora lo vas a poder hacer en el Galaxy S25, algo que pues obviamente ya Apple implementó hace un tiempo en sus teléfonos. Esto sin duda le dará al Galaxy S25 más opciones para que se pueda utilizar este teléfono en escenarios profesionales, ya que es algo que pues muchas cámaras profesionales permiten hacer, y ahora también lo vas a poder hacer directamente desde este teléfono. Aunque no es algo de software, Samsung mejoró la cámara ancha del nuevo Galaxy S25 Ultra dándole un sensor de 50 megapíxeles, y eso mismo fue lo que hizo Apple el año pasado con sus nuevos iPhone 16 Pro y Pro Max, ya que mejoró la cámara ancha dándole un sensor de 48 megapíxeles. Obviamente pues aquí Samsung se fue un poquito a la delantera dándole un sensor de 50 megapíxeles, pero el punto es el mismo, de que Samsung también actualizó la cámara ancha de su teléfono más poderoso. Con la llegada de iOS 18 y las funciones de Apple Intelligence, llegó la función de poder decirle a Siri que te busque alguna información de la parte de configuración de tu iPhone, y algo bastante similar sacó Samsung con el nuevo Galaxy S25. Ahora, mérito a quien mérito merece, aquí yo considero que Samsung lo llevó a otro nivel, ya que este sistema de configuración entiende el lenguaje natural, así que por ejemplo vas a poder escribir en esta parte de la búsqueda de configuración: me duelen los ojos o realmente me está molestando la vista, y el teléfono entenderá de que quieres ir a la parte de configuración de la pantalla, de quizás reducir el brillo o también activar quizás el filtro o quitar la parte de la luz azul de la pantalla. Así que aunque Samsung hizo una función similar a lo que Apple hizo con iOS 18, aquí yo considero que Samsung lo llevó a otro nivel. Desde hace varios ya los iPhone incluyen la función de poder ver cuántos ciclos ha utilizado la batería, para que entiendas un poquito más cuánto desgaste tiene esta misma, por ejemplo si vas a vender un teléfono o comprar uno usado. Pues eso mismo estará llegando ahora con los Galaxy S25, ya que cuando vayas a la configuración de este teléfono, en la parte de batería, además de ver la parte de salud que ha existido ya desde hace unos tiempos, pues ahora también vas a poder ver cuántos ciclos tiene la batería. Aunque obviamente la parte de inteligencia artificial, Samsung sin duda alguna tiene un sistema un poco más avanzado, considerando de que funciona en múltiples idiomas y también en muchos teléfonos, inclusive aquellos de hace ya varios años. Pero este año Samsung trajo una función de poder
poder entender el contexto personal de tus contactos, tus fotos, calendario y mucho más. Y esto mismo fue lo que presentó Apple el año pasado con iOS 18 y Apple Intelligence, y hasta la imagen de cómo explicaron esto es bastante idéntica entre ambas compañías. Aunque Apple técnicamente fue el primero en anunciar un sistema contextual de inteligencia artificial que considere tu información personal a la hora de utilizar estas funciones, pues técnicamente aquí Samsung ganó, porque esto estará llegando cuando lleguen los nuevos Galaxy S25 que llegarán en febrero, mientras que estas funciones de inteligencia artificial personalizada estará llegando a los iPhone en abril. En fin, hay otros factores más que puedo mencionar aquí de cómo Samsung y el Galaxy S25 adoptaron algunos aspectos del diseño del iPhone, como la parte del diseño redondeado y los lados planos, como también la llegada de fundas con imanes para poder tener acceso a estas funciones de carga inalámbrica con imanes. Pero de forma general considero de que hay algunos aspectos en los cuales Samsung evolucionó algunas de las funciones que adoptó de parte de Apple, así que sin duda alguna esta es una batalla que continúa, y seguramente este año con iOS 19 algunas funciones estaremos viendo que ya han existido en Android, así que seguiremos bien pendientes a ver cómo es que sigue esta guerra. En mi caso me gustaría que viéramos llegar la función de Android 15 que estará presente también en estos Galaxy S25, que detecta si el teléfono ha sido arrebatado con fuerza, lo cual entonces estaría bloqueando la pantalla, y esto será perfecto para poder evitar o que por ejemplo se puedan mitigar los robos de los equipos, así que me encantaría que esta función también llegara a los equipos de Apple. Otro factor importante es que Samsung ha hecho un poquito mejor la parte de grabar videos en formato log. Como puedes ver aquí, está disponible rápidamente como una opción en la aplicación de cámara, mientras que en el iPhone tienes que ir a la parte de configuración y entrar a muchos menús para poder entonces cambiar esa opción. Me encantaría que también está disponible rápidamente en la aplicación de cámara, perfecto para aquellas personas que necesitan tener eso a rápido acceso. Y por último, aunque el iPhone 16 llegó con las funciones de poder controlar mejor cómo se mezcla el sonido que estás grabando en un video, considero que Samsung lo hizo un poco mejor en los Galaxy S25, ya que te da diferentes parámetros que puedes controlar, como es la parte del ruido del viento, el sonido de la naturaleza, el ruido en general, para que puedas tener con mayor precisión la mezcla de audio que quieres tener en ese video. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber aquí tu opinión sobre todo esto que está pasando entre Apple y Samsung. ¿Quién tú crees que está ganando esta batalla? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.